El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Aló, gracias. Gracias damos en esta noche para muchos o días, porque muchos van a escuchar el mensaje de la palabra, de la predicación. Unos van a poder en el tiempo que Dios les permita oír la predicación, que es el Santo Evangelio, que es el poder de Dios para todo aquel que en Él cree, porque de todos no es la fe. La fe es un regalo, una dádiva que Dios nos da a través de Cristo, el autor y consumador de la fe, para vencer los oprobios y las maldiciones que veníamos cargando debido a la falta del conocimiento. Éramos ignorantes del anuncio de la palabra de Dios. Por eso, como ministros o embajadores de lo espiritual, porque es su palabra, no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Está escrito: el que es de Dios oye la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Sin la palabra de Dios no podemos tener la fe. No puede venir Cristo a morar en nosotros, que es la palabra sembrada en nuestro corazón. Por eso hay que darle gracias a Dios por el anuncio, por el mensaje que nos da el Señor a través de sus siervos que tienen el temor a Dios y que Dios nos ha dado el privilegio de anunciarla a través de las Escrituras. Tenemos que tener ese conocimiento para poder llevar ese poder de Dios con autoridad, apartándonos de toda iniquidad, de todo mal. Solamente con ese poder de Dios podemos hacerlo. Gracias damos por estas ondas hercianas que van a todo lugar, a los hermanos que disponen su corazón a oír la palabra de Dios donde quiera que estén, porque la palabra corre y es glorificado el nombre del Señor, porque la palabra tiene que correr e ir a todo el mundo, dice el Santo Evangelio, y a través de estas ondas hercianas podemos llegar a muchas partes que estamos llegando. Nuestro principio es pequeño, pero nuestro postrer estado es grande, dice el Señor. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Estamos llegando a todas las regiones más inhóspitas, la parte de Buenaventura, la parte del Valle, toda la parte del Cauca, todo Rincón, la parte norte del valle y mucho más que nosotros ni nos imaginamos y pensamos. El Señor nos da mucho más de lo que pedimos y pensamos. Entonces es un privilegio llevar la palabra de Dios y ejercitarnos en ella y darle gloria a Dios por el gozo que nos da de llevar su santo evangelio. Jeremías dice: guarda nuestra garganta de sed y nuestros pies de andar descalzos, o sea, tener el apresto del evangelio, poderlo llevar y tener la abundancia del corazón, que es el Señor reinando en nuestra casa, porque somos templo de ese Dios viviente. Tenemos un santuario todos, tenemos el atrio, que es la parte externa, el cual todos están viendo, esa parte terrenal de afuera, que es el cuerpo. Tenemos el lugar santo, que es el lugar de nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra mente es el lugar santo. Hay que limpiarlo con la palabra, con el verbo, con Cristo. Por eso el Señor viene: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él. Nos va fortaleciendo y esta carne va menguando, las debilidades que tenemos nosotros, los pecados, los errores aún ocultos, el Señor nos va limpiando y va reinando el Señor en nuestro corazón y vamos teniendo la parte espiritual. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu guardado para el Señor. Somos con el Señor templo de ese Dios viviente
y debemos de tenerlo limpio. El Señor nos da ese privilegio de que ese poder y esa autoridad, ese Santo Espíritu dejado por Cristo, more en abundancia en nuestra casa. Entonces hay que darle gracias a Dios por la palabra que entra a sus casas y que llena esta parte espiritual del Santo Evangelio. Como embajadores es un gozo llevar el apresto del Evangelio. Es el poder de Dios para todo aquel en él cree, para librarnos de las angustias, de las tristezas, de los temores, de la desesperación, de las aflicciones que vamos a tener en este mundo, que es una pesada carga, es una energía, una fuerza baja que nosotros no la podemos resistir sin Cristo que llevó esa carga. Esa cruz la llevó el Señor por nosotros y nos quitó esa maldición. Por eso todo honor y toda gloria es para nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro nombre hay salvación. El Evangelio de Hechos 4 dice: en ningún otro nombre hay salvación. Hay un nombre que es sobre todo nombre, dado a los hombres para ser salvos de esta ira venidera que se está viendo, de muerte, destrucción, de hambre, desolación, de movimientos de tierra, temblores, tsunamis. Ese temor que viene de afuera, todos esos conflictos, no lo podemos vencer si no tenemos una mente limpia. Las paredes de nuestra casa tiene que estar la presencia del Señor, como ser templos de ese Dios viviente para poder vencer los oprobios. Sin Cristo nada podemos hacer. Gloria a Dios, le damos la palabra de Dios porque es la que reina, que reine el Señor en nuestra casa, que haya mesa aderezada, que haya alimento, que haya fortaleza espiritual, que haya candelero, que es su Santo Espíritu iluminándonos, y que haya reposo, que haya paz en nuestras vidas. Eso es el mensaje del Señor. La palabra de Dios dice en Habacuc 2, 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como estamos viendo hoy, cómo corre esa palabra de Dios, y en muchas casas está entrando esa luz poderosa, ya el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, que es el Verbo Cristo, la palabra de Dios. Será llena toda la tierra de ese conocimiento de Dios, y nosotros tenemos esa parte terrenal. Su gloria cubrió los cielos y esta tierra se llena de su alabanza, que es Cristo. Es la alabanza del Padre Dios, es tener a Cristo para volver otra vez de nuevo un día nos vamos a presentar delante de su presencia como fuimos conocidos en el principio, espíritu, con un alma, y la parte terrenal que nos regala vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero tenemos que llegar con un vestido de gala que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Como las 10 vírgenes, 5 estaban preparadas y cuando llegó el esposo fueron levantadas. Las otras 5, que son la parte de toda la tierra, despreció esa parte espiritual y se quedó. Entonces el Señor quiere que nos quedemos en los aires, obedeciendo al príncipe de la potestad del aire. Nuestro espíritu será quemado si no tenemos esa protección que es el vestido, que es el Espíritu Santo, para no estar desnudos. El día que nuestra alma despegue de esta parte terrenal, va a ser muy fuerte ese despegue, porque si nuestro corazón está pegado a lo bajo, vamos a sufrir y padecer mucho. Pero si nosotros hemos resucitado en Cristo y hemos puesto la mira en las cosas de arriba, nuestro despegue de este lugar va a ser tranquilo, en paz y en reposo, porque volvemos a la presencia del Dios viviente. Por eso el Señor dice que será llena toda la tierra del conocimiento de Dios. Dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, que es su santo evangelio, que es Cristo, como las aguas cubren al mar. Así como las aguas cubren al mar y todas las aguas van al mar y se llena, así vamos a ser llenos de su presencia santa. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tiene ese cordón de 3 dobleces, que es el Espíritu Santo reinando en nuestras vidas, para que tengamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, el reposo, la tranquilidad, donde hemos de andar en este lugar. Que sea más Dios reinando en nuestra vida que nuestras cosas terrenales y bajas, que son temporales. Cada día que pasa nos acercamos más al Señor. Por eso es la palabra de Dios que se anuncia, será llena toda la tierra del conocimiento de Dios, y vemos cómo se está llenando de la presencia de Dios con el santo evangelio, que es la predicación del Señor,
pero en verdad y en justicia, ¿ya? Todo aquel que nombre a Cristo tiene que apartarse de la iniquidad, de la maldad y haber un arrepentimiento. Para eso se predica la palabra de Dios. Dice primera de Timoteo, gloria a Dios, 4:6, un buen ministro del Señor, un buen ministro de Jesucristo, el que lleva el mensaje de la salvación, el que guía con la luz de Cristo. Al tener la presencia de ese Dios viviente en nuestras vidas, tenemos que ser testimonios de ese poder que Dios nos da, que es el Santo Evangelio, llevarlo bien. Amén. Dice, primera de Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras, ¿ya? Nutrido con ese poder de Dios, con esa semilla, ¿ya? Debe estar bien nutrido nuestra parte terrenal de la parte espiritual, que Dios es un privilegio tenerla, ¿ya? La parte que nos ha despertado el Señor, porque estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida nuevamente y nos canceló la ley del pecado y la muerte y nos trasladó a la ley del Espíritu de vida, que es Cristo Jesús. Entonces tiene que más poderoso ser ese Espíritu de vida en nosotros que nuestra parte baja terrenal, porque desde que entramos a este mundo, nosotros llenamos nuestro espíritu de nuestra mente de un poco de cosas vanas, externas, ya que a lo último de nuestro tiempo, que son los 60, 70 años, si no nos hemos acordado de nuestro Creador, la factura que pasa lo terrenal y estar pegados a las cosas bajas es vana. Vamos a tener muchos sufrimientos y padecimientos porque llega la soledad, el miedo, la tristeza, los recuerdos de todo lo que hicimos en nuestra vida o no lo hicimos y nos quedó faltando por estar siendo perturbados por cosas que no tenían ningún valor, sino que despreciamos esa enseñanza, ese mensaje desde temprano, y al final de la jornada, que son los 60, 70 años, nuestra alma no va a tener contentamiento, sino que vamos a llenarnos de tristeza por estar vacíos. Nuestra alma no quiso llenarse de ese poder de Dios para que nosotros pudiéramos ser más que vencedores y haber hecho algo en esta vida que Dios nos había demandado para que nosotros podamos terminar nuestros días en bienestar, no en malestar, llenos de angustias, lleno de desespero, lleno de oprobios, de maldiciones, de desesperanza, de angustias. Todo eso queda cancelado cuando nos hemos acordado del Creador en nuestra vida. Y por lo tanto, nuestros días van a terminar en bienestar, no en malestar, sino en bienestar. Si oímos, la voz de Dios y la guardamos en nuestro corazón. Dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, le decía el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Todos somos Timoteos. Pablo fue enseñado en la palabra de Dios, fue llevado al tercer cielo, donde Dios le habló palabras inefables, no dadas a hombre alguno, para que nos las transmitiera a nosotros, que estábamos nosotros lejos de esa ciudadanía espiritual, y nos despertó con la palabra de Dios, con Cristo, dado a nosotros siendo paganos, siendo nosotros completamente ignorantes de esta parte espiritual, nos volvió a dar vida a nosotros ya y nos sacó del pecado y de la muerte. Entonces esa palabra poderosa es la que nos despierta, por eso hay que anunciarla. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Entonces tenemos que, como Timoteos, ejercitarnos para la piedad. La piedad es Cristo, esa parte espiritual, porque acabamos del Señor enseñarnos que tenemos un atrio, que es el lugar de afuera, nuestra parte del cuerpo terrenal, la parte soma, la parte donde nosotros estamos recibiendo todas estas cosas y estas fuerzas de afuera, conflictos del mundo. Y si no tenemos la piedad que es Cristo, no estamos ejercitados, no estamos en lo espiritual, no estamos teniendo fe,
viniendo al Señor, fortaleciéndonos de esa palabra que será llena del conocimiento de Dios. Su gloria creó los cielos, esta tierra se llena de su alabanza. Cada uno de nosotros, nuestra parte espiritual, debemos tener esos nutrientes que nos da el Señor a través de la palabra de Dios, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia para apartarme del mal y poder dominar mi parte externa. Sin la parte espiritual no puedo dominar la parte externa de los deseos engañosos que vienen a través de que alimentamos nuestra casa, nuestro templo, nuestro espíritu, nuestra mente con cosas vanas o pasajeras y no estamos ejercitados en la piedad que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Verbo, que es hecho carne en nosotros, que es el Dios viviente habitando en nuestro santuario de ese Dios viviente, ejercitados en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, no dice que no aprovecha, tenemos que tener salud. En estos momentos hay otra vez de nuevo esa parte que se está activando de esa variante del COVID y si no estamos nosotros ejercitados en la piedad, vamos a meternos a cualquier sitio, a cualquier parte donde nos van otra vez a contaminar porque la gente tiene esta parte de ese virus y nosotros si no estamos preparados vamos nosotros a contaminarnos y vamos a sufrir en nuestro cuerpo, que es la parte débil, ¿ya? Nuestro cuerpo es la parte débil de nosotros, vamos a recibir otra vez esas variantes y hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, ¿ya? Y tenemos que estar nosotros con buenos nutrientes también, bien alimentados, bien fortalecidos, para que las defensas de nuestro cuerpo estén altas y no estén bajas, nutriéndonos con buena alimentación. Ustedes ya saben que se está ya el conocimiento, antes la gente no leía lo que estaba en los paquetes que se está anunciando, que hay cosas que no nos aprovechan, sino que nos debilitan. Entonces ya tenemos que alimentarnos bien, porque todo nuestro ser ya debe estar fortalecido, ya nuestro cuerpo en la vejez va a estar o débil o va a estar fuerte según como nos hemos también alimentado. Entonces buena alimentación para que nuestro templo, que es el atrio, el lugar de afuera, el lugar santo, nuestra mente, nuestro espíritu, esté lleno del conocimiento de Dios para desechar lo que nos hace daño, tener dominio propio, porque tenemos que tener dominio propio. Yo tuve que tener dominio propio y ordenarme en las comidas, porque comía en cualquier lugar, lleno de contaminación. Entonces ya nosotros vamos corrigiendo eso. Entonces con la parte espiritual, ejercitados en lo espiritual, vamos dominando nuestra parte, nuestros deseos engañosos, los vicios, todo eso, el alcohol, el sexo desordenado, todas estas fuerzas negativas nos hacen mucho daño, nos pueden, si no somos desordenados y no tenemos orden en nuestra casa, vamos a tener problemas, una enfermedad que no tiene remedio te puede contaminar, un papiloma, una septicemia, debido a que eres desordenado y el deseo engañoso te gana más, ya los deseos de la carne, de los ojos, todas estas cosas externas nos pueden ganar si no estamos bien ejercitados en la piedad, que es la parte espiritual, que es la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia para apartarme del mal. Entonces, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, no dice que no es provechoso, tenemos que caminar, tenemos que hacer ejercicio para que estemos bien en nuestro templo, nuestro cuerpo, bien nutrido, ¿ya? Todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, somos seres espirituales, pero tenemos una parte débil que es nuestro cuerpo, que es el atrio, el lugar santo muy fortalecido con la piedad que es Cristo y la parte espiritual que es la parte de Dios, llenando nuestra casa de ese conocimiento del Señor, ejercitados, dice el Señor, como hombres de Dios, dice. Pero la piedad para todo aprovecha, porque la piedad nos da dominio propio, la piedad es Cristo, entonces lo que nos hace daño lo podemos desechar. Entonces dice el Señor, acepta lo bueno y desecha lo malo, pero para uno aceptar lo bueno tiene que alimentarse de lo bueno, ejercitarnos en la piedad, podemos desechar el mal, porque a lo bueno, a lo malo le decimos bueno cuando no estamos ejercitados en la piedad. Entonces hoy nos está diciendo el Señor que debemos de ejercitarnos todo nuestro ser, ¿ya? En ejercicio, ¿ya? En buena alimentación,
pero también en la parte espiritual, que no estemos vacíos sin el conocimiento de Dios. A eso nos llama el Señor, a predicar su santo evangelio, que es el poder de Dios para todo aquel que en él cree, porque de todos no la fe. Mucho nos gana la parte terrenal, pero nosotros tenemos que ser más que vencedores con la parte del Señor. Para eso son los mandamientos, los estatutos, el manual de Dios, que nos dejó un Padre celestial, para que nosotros podamos dominar el tiempo de la vida en este lugar que es pasajero y temporal, y llenarnos de ese amor de Dios, ¿ya? Pero para todo aprovecha la piedad, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. O sea, tenemos dos partes: la vida presente en este lugar, que seamos exitosos en todo lo que emprendamos, en nuestros emprendimientos, ya ser más que vencedores con ese poder de Dios, y para el tiempo presente que estamos en este lugar, ya que es provisional, pasajero, como dice el Señor, peregrinos, pero también tenemos la otra parte que es la vida eterna. Si tenemos la piedad que es Cristo, pues vamos a volver al Padre un día, como cuando el arca en Génesis 8 salió el cuervo, salió la paloma y salió el cuervo. El cuervo se quedó en los rastreros, en las cosas de este mundo, pero la paloma volvió a Dios, que es la parte que debemos de tener, que es esta parte espiritual, que es la piedad, que es Cristo. Un día vamos a volver a Dios. Gloria a Dios por esta parte que el Señor nos regala del ejercicio corporal. Pero nosotros tenemos que llevar ese anuncio y esa predicación, como nos está diciendo, que será llena la tierra del conocimiento de Dios, como las aguas cubren al mar. Segunda de Timoteo, vamos a leer Primera de Reyes 2 del 1 al 4, primero, antes de leer otra vez Timoteo. Primera de Reyes 2 del 1 al 4. Vamos a leer Primera de Reyes 2. Gloria a Dios. Primera de Reyes 2 del 1 al 4. Dice: mandato de David a Salomón. David era el padre del rey Salomón, y David era un hombre con temor a Dios. A pesar de nuestras debilidades, nosotros tenemos que tener el temor a Dios para que nosotros nos podamos levantar de esta parte débil. Y la recomendación que le dejó el padre a su hijo Salomón fue esta. Vamos a ver qué le dejó de recomendación. Es lo mismo que nos da un padre a sus hijos. Es lo más importante. No solamente una vida terrenal y una vida material. Nos preocupamos mucho por muchas cosas del mundo, ¿ya? Pero nos alejan de Dios, y tenemos que tener un equilibrio, estar centrados en el bien y el mal, porque vivimos entre el bien y el mal. Entonces, que sea más el bien que nos da el Señor que el mal, o si no, el mal no lo podemos dominar. Moisés oraba a Dios y estaba en la presencia de Dios, y dice que en la presencia de Dios el enemigo no puede tocarte, porque está la presencia de Dios en tu vida. Entonces puedes avanzar, puedes ser emprendedor más que vencedor. Las cosas que tienes, proyectos en tu vida que son espirituales, que se llama la fe, la maqueta de lo que tú quieres, es realidad, porque todos tenemos algo en nuestro corazón y tiene que ser realidad en tu vida, prósperos, bendiciones. Pero si está la presencia de Dios en nosotros no podemos desechar el cordón de 3 dobleces, porque tenemos un creador de los cielos y la tierra. No solamente somos terrenales, esa parte débil, tenemos la parte de Dios, la imagen y semejanza de Dios que nos la trajo Cristo de nuevo, perdida por nuestros padres en el Edén. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir de nuestros antepasados, de esas iniquidades y maldiciones. Cristo nos dio la vida, nos dio todas las cosas. Cuando venimos a Él, nosotros vamos a tener luz y podemos avanzar. Dice: mandato de David a Salomón. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. O sea, tenemos que ser forzados y valientes, vencedores, porque vamos a tener problemas, dificultades como tuvo David, debilidades, muchas cosas que van a suceder. Pero David era un hombre que buscaba a Dios y buscaba la presencia de Dios. Entonces llamó David a Salomón, su hijo, porque todos tenemos una vida terrenal y todos vamos a terminar un día, y la presencia de Dios debe estar también
en la generación, en la genética, en la parte de la descendencia, que es lo que tenemos que darle a nuestros hijos. Vamos a ver qué Salomón le dijo a su hijo. Lo llamó, no solamente le iba a dar la posesión de la parte terrenal, el cual era próspera, porque a pesar de David tener muchas cosas como nosotros, tenía la parte espiritual. Nosotros debemos de esforzarnos en la parte espiritual. Ordenó a Salomón su hijo. ¿Qué orden le dio? Diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, porque vamos a ser llenos de dolores, de oprobios, de problemas, de dificultades, de necesidades, de cosas opuestas, pero tenemos que levantarnos y ser esforzados. Cristo fue un varón de dolores fue el Señor, ¿ya? Fue despedazado debido al pecado, y el Señor no quiere que nosotros tampoco suframos, porque Él ya venció el pecado y la muerte. Varón de dolores es el Señor. Nosotros vamos a tener dolores, oprobios, vamos a tener cosas de serpientes y escorpiones que nos van a causar dolor. Nuestra misma casa, nuestra misma familia se viene contra nosotros, ¿ya? Muchas cosas, dice el Señor, cuídate, porque si al Señor, su mismo hermano lo liquidaron y lo mataron, ese pueblo, ¿ya? Se vinieron contra él, siendo un hombre de fe, un hombre espiritual, un hombre de paz, un hombre de gozo, nunca dio mala enseñanza, y a pesar de todo eso, su pueblo se vino contra él, y después es que vamos a sufrir consecuencias que se van a ver después. Entonces le está diciendo Salomón a su hijo, David, el padre, a Salomón, ¿ya? Le está recordando muchas cosas que él tenía y ponía por obra, que era la parte espiritual. Vamos a ver. Pero, y sé hombre, porque vamos a tener muchas cosas que nos pueden dañar, nos pueden robar el gozo, el alma, nos pueden desubicar, entristecer, cosas que, injurias, cosas, palabras ofensivas, cosas que nos pueden entristecer nuestra parte espiritual, engaños, mentiras, hipocresía. Todas estas fuerzas malignas nos pueden hacer mucho daño si no tenemos el escudo de la fe, que es la parte que Dios nos regaló para vencer los oprobios. Cristo los venció, varón de dolores es el Señor, pero se levantó. El Señor se caía, pero no se quedaba ahí, se volvía y se levantaba hasta que llegó la cruz para darnos a nosotros su Santo Espíritu, porque Él vino con el poder de Dios. Él vino con el poder del Espíritu Santo para poder dejarnos. Tuvo que Él descender y hacerse ya débil y pecador como nosotros, para poder morir y matar el pecado, y con ese poder nosotros podamos levantarnos para que cuando lleguen los oprobios, las cosas de repente que nos pueden llegar, tengamos un escudo de la fe y no estemos desnudos con su Santo Espíritu, porque muchas aflicciones vamos a tener, muchas injurias, muchas serpientes, escorpiones nos van a causar dolor. Entonces tenemos que tener el escudo de la fe que está diciéndole Salomón a su hijo, a David, a su hijo Salomón. Vamos a ver el 2:3 de Primera de Reyes. Guarda los preceptos del Señor tu Dios. ¡Wow! Fue lo primero que le advirtió. Salomón estaba mirando tal vez la herencia terrenal. De pronto él estaba inclinándose por lo terrenal, pero su padre, antes de morir, se lo advirtió. Guarda los preceptos del Señor tu Dios. Le advirtió que tenemos una parte espiritual, tenemos un testamento, que hay que guardarlo en nuestro corazón. Andando en sus caminos. ¿Qué tal? Antes de morir el padre le dijo David a Salomón. Andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos. Hay mandatos, hay estatutos. Cuando usted lo contratan en una empresa, lo primero que le dicen a usted, lo ponen en disciplina, y usted tiene una hora de entrada y una hora de salida. Tiene un orden, ¿ya? Entonces, así también es en nuestra parte de nuestra vida. Tenemos lo terrenal como Salomón, ¿ya? Porque fue un hombre muy próspero, pero nos está advirtiendo David que no podemos alejarnos del Señor, porque a lo último Salomón pues se alejó del Señor por la parte débil, porque no había venido el Señor. Entonces, hasta que vino Cristo, que venció el pecado y la muerte, ahora vamos a ver en Timoteo, ya podemos sujetar los deseos engañosos
y no apartarnos a la fidelidad a ese Cristo. Pero los mandamientos y los estatutos están, los preceptos, para que no los pisoteemos, porque es pisotear la palabra de Dios, que es el Señor. Cosa horrible es caer en manos de un Dios viviente. Los cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Nosotros nos iremos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes. Y en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Perdón. En todo lo que emprendas, para que prosperes. Es una advertencia que nos hace un padre a su hijo, que guardemos los mandamientos y los preceptos del Señor. Eso no se ve ahora, porque vemos cómo los países no son prósperos. Hay mucha debilidad, porque reinan estos gobernantes. David era un gobernante, Salomón era un gobernante, era un rey, eran hombres como nosotros, pero ellos gobernaban con el temor a Dios. Vemos cómo ahora no se está gobernando con el temor a Dios y hay mucha debilidad. La maldad se ha aumentado. Estamos viendo cómo países prósperos, donde estaba la palabra de Dios, donde había la palabra del Señor, donde había los estatutos del Señor, como Estados Unidos. Fue un país muy próspero en el sentido espiritual, porque el Evangelio llegó desde los que predicaban la palabra de Dios entraron por Canadá y llegaron a Estados Unidos. Hubo mucha prosperidad, pero se regían y gobernaban por la palabra, los mandamientos. Las familias, se oraba y todo, pero ahora vemos mucho desorden, porque se han alejado del poder de Dios y vemos cómo entran culturas paganas a debilitar esa parte fuerte de la disciplina que debe tener los países o los reinados o los gobernantes, si reinan con la palabra del Señor, con el temor a Dios, que es vara de hierro, es disciplina. El orden lo pone Dios, el desorden es de los hombres. Entonces, si tenemos a Dios, pues podemos ordenar nuestra casa, como se está ordenando la casa de Cali. Están volviendo otra vez a poner en su sitio otra vez las cosas buenas del orden, no el desorden, porque esto está desordenado. Entonces, ordena la casa primero, como está ordenando, pero hay gobernantes que tienen disciplina, y ninguna disciplina es causa de gozo. Las personas les gusta el desorden, no el orden, y el orden es de Dios. Entonces vemos países, Ecuador es un país que está sufriendo, pero es un país con disciplina, rígido. Nicaragua es un país que sufrió mucho, pero está recibiendo la disciplina y se está gobernando como Salomón, con el temor a Dios, con la palabra. Muchos países, no todos, pero hay que volver otra vez al pacto, hay que volver otra vez a reinar con los mandamientos y los preceptos del Señor, que es la disciplina del Señor que nos da. No podemos alejarnos de los mandamientos, y hay un poco de mandamientos y leyes de hombre, y invalidan el pacto, invalidan la palabra, pisotean a su Hijo Cristo, que es el Verbo. Entonces, ¿qué nos va a venir? Destrucción, muerte, asolamiento, hambre, por habernos alejado del temor a Dios. Entonces, lo importante que debe haber en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hogares, es la presencia de la palabra y los mandamientos del Señor. Por eso es importantísimo tener esta parte espiritual, como David le enseñaba a su hijo Salomón. Pero la palabra de Dios dice que más que Salomón, en Lucas 11, en este lugar es la presencia de Dios, ¿ya? Porque ese reinado terrenal pasa, pero el reinado del Señor es eterno, es poderoso. Cristo vino, nos dio ese reinado sempiterno espiritual. Dice que más que Salomón en este lugar es Cristo. Se está predicando ya la palabra de Dios, que es Cristo. Más que Jonás en este lugar, que predicó la palabra de Dios y se arrepintió el pueblo, sí se arrepintió, más que Jonás en este lugar es Cristo. Entonces tenemos que tener arrepentimiento, porque el Señor nos está hablando en vivo y en directo. Es el Señor. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Dice la palabra de Dios, otra vez volvamos a Timoteo,
aquí está en segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. Dice, predica la palabra de Dios. Es lo que nos está diciendo, así como David le encarecía a Salomón que guardara la parte del testamento de Dios. Así mismo nos está diciendo un apóstol, Pablo, que tenía ese poder de Dios, varón de dolores, de sufrimientos y padecimientos, de penalidades que hemos de tener nosotros en nuestra parte débil, pero con el poder de Dios, el débil diga fuerte soy. Esa torre fuerte es el Señor, que debe estar, esa presencia en nuestras vidas, para que nosotros podamos vencer todas estas cosas pasajeras temporales y nosotros podamos disfrutar de las añadiduras y las cosas hechas, porque no hay sino un solo creador, todo está hecho, creador de los cielos y la tierra. Su eterno poder y deidad, Romanos 1:20, se hace claramente visible en todas las cosas hechas. Todas las cosas están hechas para que no tengamos excusa. Ningún hombre puede crear, todo está creado. El hombre solamente tiene la sabiduría de Dios, o para hacer bien o para hacer mal. Y es más lo que destruye que lo que construye. El hombre sin Dios es una bestia, es un destructor. Acaba con la flora, acaba con la fauna, acaba con los mares, acaba con las almas, con la descendencia, mata a los hermanos. Todos estos reyes no les importa la humanidad, hacen cosas, esas grandes farmacéuticas ponen como conejillo de indias al ser humano y hacen pruebas con ellos, los grandes reyes que solamente piensan en lo hedón, en cosas externas, y se alejan del temor a Dios y no quieren saber nada de Dios, sino de las cosas bajas. Ellos después van a despertar cuando se les acabe el tiempo, como se le acabó el tiempo a David, terrenal, y vamos un día a salir de este lugar y tenemos que presentarnos de la presencia de Dios. 2 Corintios 4, de lo que hayamos hecho bueno o malo en este lugar. Y si no tenemos un buen abogado como Cristo, pues vamos a crujir y vamos a ser quemados, porque vamos a estar desnudos. No tenemos la parte espiritual porque la rechazamos y no quisimos tener la vida que nos está diciendo esta vida presente y la vida por venir, que es la vida eterna, nos está diciendo el Santo Evangelio en Timoteo. Entonces tenemos que tener esa piedad que es Cristo, que pagó por nosotros un precio de sangre, inmolado por nuestros pecados, para que no seamos indolentes, murió por mí y por ti en la cruz, para vencer el pecado y volver en amistad con Dios, y volver otra vez de nuevo a tener la presencia de Dios en nuestras vidas, antes de que llegue el tiempo que se ha cortado y vamos a tener nosotros sufrimientos, padecimientos, angustias, tristezas, por no tener la presencia de Dios viviente que habita en cada uno de nosotros. El espíritu tiene que crecer y este yo tiene que menguar. La altivez, la soberbia, la prepotencia, las iras, las contiendas, las venganzas, los odios, todas estas fuerzas malignas, bajas, rastreras de la serpiente antigua, el cual contamina al mundo entero y lo engaña con cosas bajas para que nunca vuelvan otra vez en amistad con Dios, para que llegue paz. La paz es Cristo que nos la ha dado. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la del mundo. El mundo se refugia en lo externo, en lo vano, en lo de afuera, pero nosotros tenemos el vaso por dentro y por fuera, nos acaba de decir. Somos templos de Dios viviente, espíritu, alma y cuerpo. Gloria a Dios. Entonces dice, predica la palabra, le dice Pablo a Timoteo, un hombre que vivió y su vida al lado de Pablo y recibió todo ese poder y toda esa fortaleza y ese anuncio para que él también pudiera llevar ese mensaje de la palabra del Señor. Entonces, así como David le predicó a su hijo Salomón del testamento, nosotros también como
con el conocimiento que nos ha dado el Señor a través de darnos el privilegio de tener la enseñanza, el anuncio, la palabra de Dios, tenemos que transmitirla, porque nos acaba de decir en Habacuc que será llena toda la tierra del conocimiento de Dios como las aguas cubren al mar. Estamos viendo cómo se está en lo más remoto de la tierra, se está llevando ese santo evangelio para que muchos se despierten de las tinieblas a la luz y puedan recibir la salvación de nuestra alma, porque somos probados en esta tierra y nosotros no podemos quedarnos en lo bajo, en las tinieblas, sino volver otra vez a tener esa luz para poder volver otra vez al Padre, otra vez de nuevo. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, Dios es un Dios de vivos, porque Él ya nos resucitó de la muerte espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a resucitar? Pues teniendo nosotros esa parte espiritual que viene por la fe del oír la palabra de Dios. Nos vamos despertando y nuestro corazón se va llenando de esa presencia del Señor, pero tenemos que nosotros llevar ese mensaje como hombres preparados, enseñados con la palabra del Señor. 4.2, segunda de Timoteo 4.2, que predique la palabra, que oíste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces tenemos que hacer eso. Eso es lo que nos encomienda el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Si fuimos enseñados con eso, tenemos que predicar, anunciar, pregonar, para que muchos cambien de estilo de vida y de esa vana manera de vivir, para que se despierten, como el hijo pródigo que volvió en sí, estando en lo bajo, volveré a la casa de mi padre, donde tengo paz, se me quita la angustia, el desespero, la tristeza, los oprobios. Me alejé de mi casa verdadera, de mi origen, por ser engañado con cosas vanas, cosas temporales. El Señor nos está diciendo que nos ejercitemos en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa, es una promesa para esta vida presente, ser más que vencedor, y la vida eterna. Tenemos vida eterna y tenemos que buscar la vida eterna si tenemos la piedad que es Cristo. Entonces, redarguye, iste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No es con nuestras fuerzas, es con la palabra de Dios. No podemos hablar más de lo que no está escrito. Es con la palabra del Señor, que es el Señor el que exhorta, reprende, advierte, disciplina con fuerza, con poder, y para que nosotros podamos cancelar todo desorden y tener el orden en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Arregla tu casa, porque morirás, dice el Señor, y no vivirás. Entonces el Señor ya nos dio vida, vamos a pasar de muerte a vida. Un día nos vamos a ir, pero tenemos la vida que es Cristo. Estamos revestidos con esa parte espiritual. La parte terrenal desaparece, pero la parte espiritual es eterna. Entonces, el 4.3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces engañan a la gente, porque la gente busca lo espiritual, pero hay hombres que no tienen doctrina, no tienen los mandamientos, no tienen los estatutos, no tienen los preceptos que nos está diciendo David a través de su hijo Salomón, de lo que nos está recordando Pablo a su hijo Timoteo. Es con la palabra del Señor que nosotros tenemos que reprender a los débiles en la fe. Entonces, crecer la parte espiritual y menguar nuestra parte carnal, y eso no puede sino a través del Santo Evangelio, que es el poder de Dios. No es en nuestras fuerzas que predicamos, es con el poder del Señor que vencemos. ¿Ya? El Señor dice, el que es de Dios oye la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene que predicarse, porque al oír la palabra de Dios nos despertamos, y muchos van a ser despiertos del polvo de la tierra, o sea, van a resucitar, van a
a pasar de muerte a vida. Cristo es la vida, es el camino, es la verdad. Por eso tenemos que nosotros obedecer a los padres que nos han enseñado espirituales y han aplicado la disciplina, y nosotros también tener esa parte espiritual para que nosotros podamos enseñar y tener una buena doctrina que viene solamente a través de la palabra del Señor, no invalidar la palabra de Dios, porque hay mandamientos del hombre. Entonces, un poco de preceptos, un poco de sacrificio, un poco de ritos que no nos quitan el pecado. Solamente Cristo quita el pecado del mundo. Fue inmolado por nuestros pecados, el Cordero de Dios que borra el pecado, para poder ser templo de ese Dios viviente y casa espiritual, apartarnos de toda iniquidad, de toda maldad. Y solamente lo podemos hacer con la presencia de ese Dios viviente, el Dios viviente, vivo, en cuya presencia estamos, vivimos, respiramos, el que nos da abrigo, aliento, todas las cosas. Toda dádiva y un perfecto viene de lo alto. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha regalado. Es una dádiva, un regalo. Todo lo que tú tienes, tus cosas terrenales, Dios te ha dado ese poder para esforzarte, como se esforzó Salomón, no solamente en lo terrenal, sino también en lo espiritual. Pero más que Salomón en este lugar es Cristo, más que Jonás en este lugar es Cristo. Debemos de arrepentirnos y buscar la presencia del Señor a través del llamamiento, el anuncio, el pregón, la palabra del Señor que se debe anunciar, no con ganancias deshonestas, llevar la palabra de Dios, ¿cuánto me van a dar? No, la palabra de Dios, tu dinero perezca, Hechos de los Apóstoles 8, si crees que el don de Dios se compra con dinero, todas estas falsas doctrinas que se están levantando en este último tiempo, donde cobran por la oración, cobran por el agua, cobran por todo, por el espíritu, dice que cobran el agua, cobran la palabra de Dios, mercenarios, están abusando de los débiles, porque no han venido al conocimiento de Dios, hasta que no, dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios, hasta las aguas cubren al mar, como las aguas cubren al mar, tenemos que tener entendimiento y conocimiento. ¿Para qué vino Cristo? Cristo descendió para darnos el entendimiento y el conocimiento, para conocer el verdadero Dios, 1 Juan 5:20, y la vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que tener conocimiento y despertarnos, para no, dice Oseas 4, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. Nosotros desechamos el conocimiento de Dios y nos llenamos un poco de doctrinas de hombre, un poco de preceptos de hombre, un poco de reglas, que eso no, el poder de Dios está en nuestras vidas, pero viene a través de la palabra de Dios, el manual que nos está diciendo el Señor hoy, que tenemos que tener como padres, no solamente terrenales, espirituales, para que nuestros hijos también se despierten y tengan ese temor a Dios, Es la única forma de prosperar y ser más que vencedores, y nuestros proyectos de vida sean reales. De resto, subes como palma y bajas como coco. Dice que aunque te levantaras como Abdías 1, dice el libro de Abdías, que aunque te levantares como las águilas en tus propias fuerzas, de allá te bajaré. Vemos cómo los grandes imperios han pasado. El babilónico, un imperio muy próspero, el persa, el de Alejandro Magno, el griego, fueron destruidos. Imperios con pies de hombre, de barro, alejados de Dios. El imperio romano, completamente en destrucción, desaparecidos. ¿Por qué? Porque no podemos reinar y gobernar esta vida sin la presencia del Señor, no podemos alejarnos del Creador. Él dejó sus mandatos y sus estatutos y sus preceptos. El imperio de las águilas, que se está contaminando, que es el imperio de ahora, que es próspero, está llenándose de paganismo. Israel, en el mismo Israel se está llenando de paganismo, con un poco de prostitución al Dios viviente, un poco de religiones paganas. ¿Por qué? Porque no tienen el verdadero Dios. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento y fue destruido. No vemos sino destrucción. Son imperios terrenales. El único imperio que no desaparece es el sempiterno, el de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con ese imperio es que debemos de reinar nuestra vida, nuestra casa, nuestras familias, los países, las regiones, con el temor a Dios, nos está diciendo hoy. Entonces, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apártese de iniquidad, tú aquel que invoca el nombre de Cristo. No piensa sino en las cosas terrenales, edomistas, en las cosas de los sentidos externos, los sensuales, que no se alimentan sino de los deseos engañosos, pueblos
que solamente presentan lo material, pero no presentan nada espiritual, van a ser destruidos completamente, son alejados del poder de Dios, son engañados de esa parte baja terrenal. Edom, Esaú, que desechó la primogenitura, no le importó la parte espiritual y fueron destruidos. Eso mismo está pasando hoy. Por eso hay que predicar el arrepentimiento, la palabra de Dios, para que muchos vuelvan en sí y cambiemos de conducta. Nos está diciendo el Señor, de vana manera de vivir, renovados en el espíritu de nuestra mente, dejar el viejo hombre viciado con deseos engañosos y renovarnos como templos de Dios viviente. ¿Ya? Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, Dios habita en cada uno de nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza es el Señor. Y el cuerpo somos cada uno de nosotros miembros del Señor y tenemos que crecer en la parte espiritual, si Dios reina en nuestra vida. Entonces, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, llenos de robo, de engaño, de mentira, predicando un falso evangelio, un evangelio externo. Las almas se pierden porque no hay palabra de Dios, son secos, son secos espirituales. Lobos, zorras del desierto, le dice el Señor en Jeremías, no tienen nada de agua, eunucos, deshidratados, castrados espiritualmente, no predican sino lo externo. Amén. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, que es lo que tenemos que hacer, el verdadero Dios. Y miramos Jonás 3, que dice: Nínive se arrepiente por la palabra de Dios, un pueblo pagano. Jonás 3 dice: gloria a Dios, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar a la ciudad caminando un día y predicaba diciendo: de aquí en 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Oiga, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, se arrepintieron, menguaron, desde el mayor hasta el menor de ellos, todos oyeron la predicación de Jonás, que vino por segunda vez con el poder de Dios. Más que Salomón en este lugar es Cristo, más que Jonás en este lugar es Cristo que está predicando el verbo del Señor. Y se arrepintió Nínive, un pueblo pagano que era Nínive, alejado del Señor, con la predicación de Jonás, con la predicación que se hace, que se va a todo rincón del mundo, está diciendo el Señor hoy. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Qué es lo que tienen que hacer estos reyes? Estos reyes tienen que arrepentirse de su mala conducta, como se arrepintió el rey de Nínive que reinaba en ese pueblo. Que todos estos reinos de la tierra se arrepientan, como se arrepintió ese rey y todo su pueblo, para que haya paz, para que se cambie de conducta, para que haya bendición, que haya prosperidad en los pueblos, en las naciones, en las familias. Tenemos que arrepentirnos por el oír la palabra de Dios. Muchas gracias, Señor, por permitirnos esta escritura, Señor, que está escrita. Dice que es la escritura del Señor y que el Señor no nos encuentre bajos de peso, espirituales, vacíos, vanos, con engaño, con mentira, con hipocresía. Tu santo evangelio sea limpio, puro, santificado, apartado de toda maldición, de todo mal. Gracias por tu palabra que nos has dado hoy, Señor, como la palabra que nos das como Padre a los hijos, ser espirituales, no llevar solamente lo terrenal y lo material, sino también tener el cordón de 2 dobleces, 3 dobleces, los pensamientos sean altos para la familia, Señor, es lo que nosotros encomendamos. Y te damos gracias por la palabra de Dios que nos ha hablado hoy, porque es el Señor anunciando el reino de los cielos que ha acercado. Gracias, Señor, por tener el privilegio de proclamar el santo evangelio que llegue a toda criatura, Señor, y que esa luz de Cristo inunde los corazones y las casas de la presencia del Dios viviente. Es nuestros deseos
que haya prosperidad, paz, amor y gozo en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este santo evangelio que nos has dado hoy en Cristo Jesús, que debemos predicar y anunciar el reino de los cielos, Señor, porque será llena toda la tierra del conocimiento de Dios como las aguas cubren al mar. Buenas noches, hermanos. Gracias. Amén.